El sistema nervioso central va a estar constituido por el encéfalo, que a su vez está constituido por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, y la médula espinal. Cualquier infección que comprometa el sistema nervioso, tanto el parénquima como sus membranas que lo recubren, se va a definir como una infección del sistema nervioso central. Es importante conocer la anatomía de las meninges, porque sabemos que son una de las partes más afectadas por agentes etiológicos de diferente familia. Entonces, las meninges son membranas del tejido conectivo que van a cubrir a todo el sistema nervioso central, que a su vez van a estar constituidas por tres capas, ¿sí? Una externa, la dura madre, una intermedia, el aracnoides, y la pía madre, que va a estar pegada al parénquima del encéfalo o de la médula espinal, ¿sí? Si vemos el corte inferior, donde tenemos en primer plano el tejido nervioso, inmediatamente por encima la pía madre, la aracnoides y la dura madre, que constituyen las membranas meningias. Luego va a estar el hueso, el periósteo y la piel. El líquido cefalorraquídeo va a circular entre la pía madre y la aracnoides, y ahí se van a generar justamente las reacciones que tienen que ver con la manifestación inflamatoria que se provoca en la meningitis. También tenemos que conocer de qué hablamos cuando hablamos del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que va a ser aquel líquido cuya función, además de proteger al cerebro y la médula espinal, va a transportar nutrientes y metabolitos y nos va a servir como distribuidor de fármacos también cuando debamos tratar, por ejemplo, una meningitis, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo va a ser producido en los plexos coroideos de los tercer, cuarto ventrículo y los ventrículos laterales. Va a circular por el espacio subaracnoideo, ¿sí? A través del espacio y de diferentes cisternas y acueductos y forámenes, y va a ser reabsorbido en lo que llamamos las vellosidades aracnoideas. Es importante conocer las características del líquido cefalorraquídeo normal, ¿sí? Que va a ser un líquido que va a tener como aspecto, va a ser límpido, como cristal de roca, ¿sí? Cuyo cantidad de elementos hablamos de glóbulos blancos y generalmente linfocitos va a ser de 0 a 5, la cantidad de proteínas va a ser de 15 a 45 miligramos por decilitro y la glucosa debería ser mayor del 60% de la glucosa en sangre. Es importante conocer, como decía, las características del líquido cefalorraquídeo normal para diagnosticar una meningitis donde este líquido se va a alterar, y ya vamos a ver más adelante cómo se altera de acuerdo al agente causal. Otra definición importante para tener en cuenta en el caso de las infecciones del sistema nervioso central es conocer la función de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera de permeabilidad altamente selectiva que separa la sangre del fluido extracelular del sistema nervioso, ¿sí? Está formada por células endoteliales con uniones estrechas, ¿sí? Que van a permitir solamente el paso del agua y de algunas moléculas teniendo un paso selectivo, ¿sí? Esto le confiere al sistema nervioso una protección al paso de microorganismos y toxinas. Entonces, una cosa importante a tener en cuenta cuando uno piensa en el tratamiento que debe realizar frente a un paciente con meningitis es elegir drogas que tengan capacidad de atravesar esa barrera. Las infecciones del sistema nervioso central, teniendo en cuenta cuál va a ser el compromiso anatómico y el agente etiológico, se van a manifestar como síndromes del sistema nervioso central. Vamos a tener, por un lado, las meningitis, que va a estar dada por la inflamación de las leptomeninges, como dijimos, la aracnoides y la pía madre.
La encefalitis, que va a estar dada por la inflamación del tejido encefálico específicamente. La meningoencefalitis, que va a combinar signos y síntomas, por un lado de meningitis y por otro de encefalitis. Y después vamos a tener las lesiones focales infecciosas, cuya focalización o localización va a estar determinada por el lugar donde que afecte específicamente en el tejido encefálico o abscesos a nivel epidural o subdural dentro de las meninges, ¿sí? Cuando hablamos de meningitis bacteriana aguda, ahí va a predominar el síndrome meningio y puede estar asociado o no a encefalopatía. Cuando hablamos de la meningitis aséptica, después vamos a ver cuáles son las causas de cada uno de estos síndromes. Suele presentarse exclusivamente como un síndrome meningio. Cuando hablamos de encefalitis aguda, va a predominar el síndrome encefalopático y en los abscesos cerebrales van a prevalecer los cuadros de focalización neurológica, porque va a ser un absceso que va a afectar específicamente una parte específica del encéfalo. Entonces podemos decir que clínicamente el síndrome meningio se va a presentar con fiebre, cefalea y rigidez. Los signos de focalización o los cuadros de focalización, la manifestación clínica va a estar asociada al área cerebral afectada de manera focal. Por ejemplo, un paciente con un absceso cerebral del hemisferio izquierdo va a tener seguramente una manifestación clara de hemiparesia o alguna parálisis del lado derecho. Y el síndrome encefalítico, que se va a manifestar con fiebre, pero acá aparecen los síndromes o signos que tienen que ver con el compromiso del encéfalo o del tejido encefálico, como son el deterioro del estado de conciencia, las convulsiones, la afectación de uno o más pares craneales, y además los signos de afectación pueden ser agregar signos focales o multifocales. Como vemos en el gráfico, digamos, hay un entrecruzamiento de cuadros, ¿sí? Nunca es pura la presentación clínica, salvo en las meningitis asépticas, que es la meningitis viral, donde no va a haber seguramente encefalopatía, pero sí va a predominar obviamente el síndrome meningio. Y en las meningitis bacteriana aguda, por ejemplo, puede haber cierto grado de encefalopatía, ¿sí? Y en las encefalitis pueden aparecer, obviamente predomina la encefalopatía, pero pueden aparecer los signos de focalización. En la epidemiología de las meningitis en nuestro país existe una marcada subnotificación. Recuerden que las meningitis son de denuncia obligatoria, pero es evidente que no todos los casos son relevados y denunciados al Sistema Nacional de Vigilancia. Por lo tanto, los números no reflejan lo que realmente creemos que pasa. Uno puede hacer una clasificación según la etiología y vamos a ver un par de ejemplos de las causas más importantes. Las clasificamos en bacteriana, donde el neumococo y el meningococo son la causa principal. Las virales, donde predominan los enterovirus y el herpes. Las micóticas, donde aparece ahí el criptococo, y esto se da en general en pacientes inmunodeprimidos como HIV. La parasitaria, dada por la mebiana, y la micobacteriana, donde predomina la meningitis tuberculosa, que hoy por hoy sigue siendo un problema de salud importante. En primer lugar vamos a hablar de meningitis bacteriana, que va a ser aquella que está asociada obviamente a la invasión bacteriana de la meninge y la respuesta inflamatoria que ésta provoca. Dentro de las causas principales vamos a tener el neumococo o Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis o meningococo.
en menor medida y con diferencias de acuerdo a las características de los huéspedes, que tienen que ver con la edad o los estados de inmunodepresión. Vamos a tener el Haemophilus influenza B, la listeria, por ejemplo, o estreptococos del grupo B. Más adelante vamos a ver la etiología y sus factores predisponentes. La meningitis bacteriana es un cuadro grave, potencialmente mortal, pero más allá de la tasa de mortalidad, que llega al 20-30%, dependiendo del agente etiológico, tiene una alta tasa de secuelas, que va del 30 al 50%, que tienen que ver con daño cerebral permanente, con pérdida auditiva, con una epilepsia secuelar o dificultades en el aprendizaje cuando afecta a niños muy pequeños. Las mayores tasas de secuelas se van a dar con el Streptococcus pneumoniae. Básicamente el estreptococo provoca una gran tasa de secuelas en lo que es la parte auditiva. Cuando hablamos de la fisiopatología de la infección bacteriana, necesitamos un primer paso que va a ser la colonización de la nasofaringe del hospedador. Allí la producción de IgA en la mucosa nasofaringea va a ofrecer una protección frente a la colonización bacteriana, pero muchas bacterias han desarrollado proteasas frente a la IgA que destruyen e inactivan a esta inmunoglobulina. Comúnmente las bacterias patógenas del sistema nervioso central tienen una cápsula polisacarídica que la va a hacer resistente a la fagocitosis de los neutrófilos y a la opsonización por la vía del complemento. Esto es importante porque se ha visto que los Haemophilus o las Neisseria meningitidis que no tienen cápsula polisacarídica no van a ser capaces de producir meningitis. Esa cápsula va a activar el complemento, por lo que los pacientes esplenectomizados o con anemia de células falciformes, que van a tener incapacidad de activar esta vía, tienen un mayor riesgo de desarrollar meningitis por este tipo de gérmenes capsulados. Entonces, ¿cómo van a llegar las bacterias al sistema nervioso? En general lo van a hacer por la vía hematógena, luego de la colonización de nasofaringia, como dijimos. Van a través del torrente sanguíneo, las bacterias que van a eludir la fagocitosis van a llegar al plexo coroideo, ahí al líquido cefalorraquídeo, y esto va a desencadenar la reacción inflamatoria, ¿sí?, donde va a haber obviamente una replicación muy rápida de bacterias, donde en el líquido cefalorraquídeo no vamos a tener respuesta inmunitaria capaz de frenar la replicación bacteriana, y va a generar la reacción inflamatoria con exudado purulento en el espacio subaracnoideo, con la consiguiente inflamación meningia que va a llevar al edema vasogénico y al desarrollo de la meningitis. Otras formas de colonización y de infección del sistema nervioso va a ser por la vía de la contigüidad, focos contiguos a través de una otitis media, una mastoiditis o una sinusitis, que tiene una cercanía muy anatómica al cerebro y a las meninges, o a través de traumatismos o procedimientos quirúrgicos o la colocación de implantes o dispositivos, ¿sí? Un traumatismo craneal puede generar por contigüidad una meningitis, como en general vemos la colocación de un implante, digamos, en general una placa donde se coloniza por microorganismos y van a generar la meningitis de este tipo. Y más raramente se ve la vía nerviosa, donde por vía axonal retrógrada los gérmenes, en general virus, llegan hacia
el sistema nervioso. Entonces, gracias a la invasión del sistema nervioso por ese germen que tiene un potencial neurotropo, con capacidad de colonizar mucosas, con invasión intravascular que tiene la característica o la posibilidad de cruzar la barrera hematoencefálica y causar dicha infección en el sistema nervioso, la respuesta inflamatoria va a generar vasodilatación cerebral con aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, aumento de la cantidad de elementos o glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo, aumento de las cavidades donde circula el líquido cefalorraquídeo por aumento de la producción y por obstrucción en la salida. Esto va a llevar a la hidrocefalia con el aumento de la presión intracraneal. Esto va a generar también reducción del flujo sanguíneo cerebral con glucólisis anaerobia. Esto va a dar justamente una característica de las infecciones bacterianas en el líquido cefalorraquídeo, que es la glucosa baja en el líquido cefalorraquídeo, y el daño neuronal, que va a estar dado por la liberación de los radicales libres, proteasas, elastasas, de neutrófilos, macrófagos y la microglía, y la producción del óxido nítrico, todo con un potencial de generar muerte celular. En esta diapositiva, simplemente para tener en cuenta cuáles son los eventos patogénicos, como son la colonización mucosa, la supervivencia intravascular de las bacterias, la capacidad de invadir la meninge y la posibilidad de supervivencia en el espacio subaracnoideo, que va a estar dado por factores bacterianos y factores del huésped, como vemos en este cuadro. Clásicamente, la presentación clínica de una meningitis bacteriana va a ser a través del síndrome meningio, con una tríada clásica de fiebre, cefalea y rigidez de nuca, agregando vómitos y fotofobia muchas veces, y alteración del nivel de conciencia que puede ir de un letargo leve hasta el coma profundo. Puede acompañarse con convulsiones en el 20-40%, además de lesiones de foco en caso de que esté acompañado, por ejemplo, de un absceso cerebral u otra lesión localizada. Las meningitis meningocócicas van a tener la característica de una evolución rápida y pueden estar acompañadas de una erupción petequial o purpúrica, y la meningitis neumocócica generalmente está precedida por una lesión, por una infección óptica de senos paranasales o una infección pulmonar, más raramente una endocarditis de las válvulas cardíacas. Al examen físico, característicamente va a haber rigidez de cuello y la rigidez generalizada, que va a estar dado por los signos de Kernig y Brusinski, que son signos que manifiestan justamente esa irritación meningia, donde al flexionar una parte del cuerpo va a manifestarse la flexión a distancia de otra parte. Si bien la causa principal de meningitis son el neumococo y el meningococo en líneas generales, las etiologías van a estar variando con el grupo etario y con los factores predisponentes del huésped. Entonces, cuando dividimos por edad, sabemos que en menores de un mes, el Streptococo agalactiae, la Escherichia coli, la Listeria monocytogenes y la Klebsiella, por ejemplo, son las causas principales. Entre el mes y los 23 meses, sigue siendo Streptococo agalactiae y Escherichia coli, aparece Haemophilus influenza y aparecen Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Entre los 2 y los 50 años, las causas principales son Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Y en los mayores de 50 años sigue siendo Streptococo, Neisseria, pero aparece la Listeria y los bacilos gram negativos. En inmunocomprometidos,
Streptococcus pneumoniae y Neisseria siguen siendo frecuentes. Sigue también la Listeria monocitógenes como un germen potencial, y aparecen los bacilos gram-negativos y la Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo. En pacientes que tienen fracturas de cráneo aparece el Streptococo, el Haemophilus y los Streptococos beta-hemolíticos del grupo A. Y en los pacientes con traumas de cráneo o neuroquirúrgico aparece el Staphylo aureus y los Staphylococcus coagulasa negativo, como los bacilos gram negativos y la Pseudomonas aeruginosa. En esta diapositiva y en la que sigue vemos la asociación del microorganismo a los grupos de edad y con algunos estados específicos de déficit inmunológicos o algunas zonas endémicas específicas para algunos gérmenes. Hablando específicamente de Streptococcus pneumoniae, que es un coco gram positivo que se va a presentar en parejas como diplococos o cadenas cortas, que va a tener una pared conformada por el polisacárido C de ácido teicoico, que va a ser rico en fosforilcolina y que va a ser necesario para la actividad de la enzima autolítica amidasa. La virulencia del germen va a estar dada por su capacidad de colonizar la orofaringe, porque va a tener adherencia, se va a adherir a las proteínas de superficie, se va a extender a los tejidos a través de la proteasa de IgA, como dijimos, o la neumolicina, y va a tener la capacidad de estimular la respuesta inflamatoria local, y esto lo va a hacer a través del ácido teicoico, los fragmentos del péptido glucano y la neumolicina, y la característica que tiene también es que puede escapar a la fagocitosis porque presenta esa cápsula de polisacáridos que definimos hoy. No todos los 97 serotipos tienen capacidad de desarrollar meningitis y se ha determinado que solo el 20% tiene esta posibilidad. La forma invasiva de la enfermedad se da en 15 cada 100.000 personas al año y se produce por diseminación endógena de la nasofaringe u orofaringe hasta regiones alejadas, como son los pulmones, senos paranasales, y a través de la sangre a otros órganos y meninges. Y tiene la capacidad muy raramente de propagarse a través de gotitas respiratorias de persona a persona. Se calcula que la colonización nasofaringea de la población es entre el 10 y 20% en los adultos y un poco más alta, de 20 a 40% en los niños. La gran mayoría de los cuadros relacionados con Streptococcus pneumoniae van a ser la otitis media, con una segunda forma de presentación en frecuencia que va a ser la neumonía. Luego van a presentarse en forma de bacteriemia y meningitis, estas dos últimas con una mortalidad mayor en muchos casos del 40-50% en promedio. Para hacer diagnóstico de Streptococcus pneumoniae o meningitis por neumococo, vamos a utilizar la microscopía directa, que va a ser muy sensible siempre que el paciente no haya recibido antibióticos previamente. El cultivo también va a tener una muy alta sensibilidad. Cuando miramos al líquido cefalorraquídeo, la vista directa de un líquido cefalorraquídeo de un paciente con meningitis por neumococo, vamos a encontrar los diplococos gram positivos. El medio de cultivo van a ser los cultivos enriquecidos y se podrá cultivar tanto el líquido cefalorraquídeo como los hemocultivos. Y la determinación del antígeno capsular polisacarídico es muy sensible en el líquido cefalorraquídeo. También con menor sensibilidad se puede hacer un antígeno urinario,
que en el caso de las meningitis va a ser menos sensible, pero estos últimos métodos no sirven para aquellos pacientes que muchas veces han recibido antibióticos previamente y en los que el cultivo puede ser negativo. Hablando de Neisseria meningitidis, es la causa de meningitis y de sepsis fulminante. Se presenta como una forma endémica cuando existen 1 o 2 casos por 100.000 habitantes en un área geográfica dada. Definimos brote cuando existen más de 3 casos por el mismo serogrupo en una misma comunidad en un periodo menor a 3 meses. Y después vamos a tener la forma esporádica. Los humanos son los únicos hospedadores y la colonización, dependiendo de los grupos de población, pueden ser entre el 50 y el 30% de la población. Puede existir la transmisión persona a persona por aerosoles respiratorios, y acá hay que prestar atención a aquellas personas que son portadores asintomáticos y que diseminan la bacteria. En general ocurre en lugares cerrados. Las formas de presentación puede ser meningitis sin shock con un 37-49% y una mortalidad que es aproximadamente del 1%. La meningitis con shock con una menor frecuencia, donde la mortalidad llega al 12%. Las formas más graves son las formas shock o sepsis, donde la mortalidad llega al 50%, y las bacteriemias sin shock ni meningitis, que tienen una mortalidad que puede llegar al 5%. Generalmente las meningitis y meningococcemia se deben a los serogrupos B, C e Y. Los serogrupos A y W135 se los ven más en países en vía de desarrollo. Son más frecuentes en niños menores de 5 años, como hoy vimos cuando definimos la etiología de acuerdo a los grupos etarios. Y tiene más riesgo aquellos pacientes con déficit del complemento, con asplenia anatómica o funcional, con hipo o agamaglobulinemia, pacientes con VIH-Sida, enfermos oncológicos o oncohematológicos y los institucionalizados. Microbiológicamente hablando, son diplococos gram negativos con requerimientos nutricionales exigentes, son oxidasa y catalasa positivos. Los antígenos de la superficie externa incluyen la cápsula del polisacárido, los pili y los lipo-oligosacáridos. Se dividen en serogrupos de acuerdo a su polisacárido capsular. Los más comunes, si bien pueden ser 13 serogrupos, los más comunes son el A, B, C, I y W135. La cápsula la protege, como dijimos hoy, de la fagocitosis mediada por los anticuerpos, y la endotoxina media la mayor parte de las manifestaciones clínicas y la injuria tisular que genera la enfermedad invasiva por meningitis, por Neisseria meningitidis. Para el diagnóstico específicamente de meningitis, el cultivo y el gram del líquido cefalorraquídeo es muy sensible y específico. La capacidad de crecer en los hemocultivos es menor, pero sigue siendo aceptable su sensibilidad. El medio de cultivo que el microorganismo requiere es de crecimiento exigente y tiene alta labilidad si se lo expone al frío o a la desecación. Por lo tanto, el medio de cultivo que se utiliza es el de Thayer-Martin. Las pruebas para detectar antígenos meningocóccicos no son ni sensibles ni específicas, por lo tanto, son poco utilizadas. Hablando de Haemophilus influenzae B, son bacilos o cocobacilos gram negativos pleomórficos, pequeños, aerobios, capsulados. La cápsula se va a dividir a los Haemophilus en 6 grupos serológicos.
según el polisacárido capsular, y se adhiere a las células hospedadoras a través del pili y de estructuras no pilosas. Algunos de los hemófilos son flora normal, pero estos van a ser no capsulados. El Haemophilus influenza de tipo B va a ser el más virulento desde el punto de vista clínico. Su cápsula va a contener el fosfato de polirribitol, que promueve la lisis por el complemento y la fagocitosis. Es la principal causa de meningitis bacteriana en la infancia en países sin vacunación universal. Hoy la infección por Haemophilus influenza B está prácticamente erradicada en las poblaciones vacunadas. Se va a transmitir a partir de la propia flora bucofaringea del individuo. Esto los denominamos infecciones endógenas. Y los pacientes con mayor riesgo de padecer la enfermedad son aquellos con concentraciones inadecuadas de anticuerpos protectores que van a presentar una reducción del complemento, y aquellos, por ejemplo, sometidos a esplenectomía. Y clínicamente va a manifestarse con cuadros graves, como es la meningitis, la epiglotitis y la neumonía. Lo que vemos acá es el marcado descenso de los casos luego de la implementación de la vacunación universal en Argentina. Listeria monocitógenes, como vimos, es una bacteria que va a provocar meningitis en los extremos de la vida y en pacientes con déficit inmunológicos. Es una bacteria gram positiva, anaerobia facultativa, de crecimiento intracelular, resistente a pHs extremos, a bajas temperaturas y a las sales, que gracias a eso puede sobrevivir en el entorno gástrico, colonizar el intestino, cruzar la barrera intestinal, la hematoencefálica y la materno-fetal, dando cuadros leves en las embarazadas, pero con repercusión importante en el feto o en el neonato. Como dijimos, tiene factores de virulencia como son las proteínas de superficie llamadas internalinas, la listerolicina o las fosfolipasas. El riesgo más elevado en inmunodeprimidos en pacientes con enfermedades crónicas como los diabéticos, los cirróticos, los pacientes con insuficiencia renal y los mayores de 60 años, embarazadas y neonatos. Y el diagnóstico de la meningitis va a estar por la tinción del líquido cefalorraquídeo de Gram, pero esta va a ser poco sensible y específica. Y el diagnóstico requiere muchas veces el aislamiento en el cultivo del líquido cefalorraquídeo en sangre u otros líquidos o tejidos estériles. Pero el cultivo en el líquido cefalorraquídeo va a ser poco sensible en la romboencefalitis, en la cerebritis y el absceso del sistema nervioso. Acá vamos a hablar de las infecciones virales del sistema nervioso central, que van a estar dadas en principio por meningitis y encefalitis a grandes rasgos, que los cuadros clínicos van a estar dados justamente por la afectación de alguna anatomía específica o algún tipo específico de célula que cada virus afecte. Dijimos anteriormente que la principal causa de meningitis eran los virus, pero muchas veces la identificación del agente causal puede ser difícil, ya que los virus, como sabemos, se diagnostican a través de métodos moleculares que son caros y que no están siempre disponibles, y que la sensibilidad y especificidad varía para diferentes tipos de agentes. La meningitis viral por lo general es la menos grave de las meningitis y la mayoría de las veces cursa con un cuadro benigno, autolimitado, sin necesidad de un tratamiento. Puede complicarse en aquellos pacientes inmunodeprimidos y en los niños menores de 1 año,
donde se pueden ver formas más graves y las complicaciones son más frecuentes. La causa más frecuente de meningitis virales, si bien hay una cierta variación con los grupos etarios, en general la causa principal son los enterovirus no polio. Entre ellos vamos a encontrar en los virus Coxsackie, los virus ECO y los enterovirus 68 y 71. Después le van a seguir los virus del herpes simple, otros virus transmitidos por artrópodos. El HIV puede dar una meningitis y en general lo da en la primoinfección o en la infección aguda. Y las causas menos frecuentes de meningitis viral, la presentación como un síndrome meningio sin compromiso encefalítico, puede ser los virus de Epstein-Barr, virus de la parotiditis, el virus de sarampión o la varicela, que en general no cursan como una meningitis sola, sino van a cursar asociado a un cuadro más de encefalitis. Cuando hablamos de encefalitis, nos referimos por definición a la inflamación del encéfalo, que si bien puede tener muchas causas, dentro de las que se encuentran las causas no infecciosas, la más frecuente va a ser la infección viral. Dentro de las infecciones virales que provocan encefalitis vamos a tener la encefalitis viral aguda, que va a ser por la invasión y acción directa del virus sobre el tejido cerebral, con la consecuente inflamación y muerte neuronal, que a su vez puede dar daños localizados o una panencefalitis con un daño generalizado en el sistema, en el cerebro. Puede ser dado también por una infección primaria, ¿sí?, que es la infección inicial donde el virus ingresa al organismo, o por la reactivación de un virus que se encuentre en estado latente y que se reactiva por algún estado de inmunocompromiso del paciente. Y después tenemos la encefalomielitis posinfecciosa, que va a ser generada por la respuesta inmunológica contra el virus, provocando una desmielinización perivascular de la sustancia blanca cerebral, y en general va a estar dada en respuesta a virus que provocan infecciones del tracto respiratorio o infecciones del tracto gastrointestinal. Dentro de las encefalitis virales agudas, la causa más frecuente va a ser el virus del herpes simple, tanto el 1 como el 2. Menos frecuentemente aparecen el virus de la varicela zoster, el virus del Nilo occidental o el virus de la encefalitis de San Luis. También pueden provocar encefalitis el virus de Epstein-Barr y el virus del herpes humano tipo 6. Y menos frecuentemente aparecen la rabia, la chikungunya, el virus Nipah, el citomegalovirus, los enterovirus y virus parotiditis, que en general, como decíamos, da más cuadros de meningitis, no tanto encefalitis. Y después menos frecuentemente aparecen las encefalitis equinas del este y del oeste, que son cuadros endémicos que están determinados en alguna zona geográfica específica, y más raramente la fiebre amarilla y el dengue pueden aparecer como un estado de encefalitis. Dijimos que la principal causa de encefalitis en el adulto es el virus del herpes simple. En los niños, la principal causa de infección encefálica va a ser el virus de la varicela, pero esto es más frecuente en países que tienen una baja tasa de vacunación. Otros enterovirus, diferentes de la polio, como el Coxsackie A y B, el ecovirus y los enterovirus 70 y 71, también provocan el 85% de los casos de encefalitis virales en pacientes o en zonas donde la vacunación para varicela es alta. Y menos frecuentemente los mismos virus que nombramos hoy son los que provocan las encefalitis. En este cuadro y en el que sigue vamos a ver un resumen
de los principales virus que afectan el sistema nervioso central, pero vamos a hacer hincapié en la familia Togaviridae, por ejemplo, donde la rubiola puede provocar encefalitis en adultos jóvenes, raramente en niños. Esto en poblaciones donde la tasa de vacunación no es la adecuada. Dentro de los Togaviridae encontramos los alfavirus y ahí encontramos las encefalitis equinas del este, del oeste y la de Venezuela, que afecta a niños lactantes y adultos mayores y que es endémica en diferentes regiones del norte, centro y Sudamérica. Dentro de los flavivirus vamos a encontrar el virus de la fiebre amarilla o el dengue o la encefalitis japonesa o encefalitis del Nilo Occidental o la encefalitis de San Luis, cuya forma de presentación es a través de una encefalitis bien típica clínicamente y que van a tener variación también en la presentación geográfica regional como endemoepidémicas. Dentro de la familia Paramyxoviridae vamos a tener el virus de la parotiditis, que en general se va a presentar como forma de meningitis y más raramente puede aparecer como forma de encefalitis precoz o tardía. Las meningitis van a tener una presentación benigna en niños, adolescentes y adultos jóvenes, y las encefalitis son formas más graves y especialmente las formas posinfecciosas que pueden dejar secuelas neurológicas importantes. El virus del sarampión, vamos a ver más adelante cuáles son las formas de presentación en el sistema nervioso central, pero puede dar formas de encefalitis aguda o crónica, esta última como una forma desmielinizante. Virus de la rabia lo vamos a ver en zoonosis. Y después cualquier infección viral, como por ejemplo virus de ébola, Marburgo, los virus mismos de influenza o otros tipos de encefalitis de los que provocan los Bungiaviridae, pueden dar diferentes grados de afectación del sistema nervioso en forma de encefalitis. En este cuadro le vamos a dar importancia a la familia Retroviridae, el HIV, vemos que puede dar un cuadro de meningoencefalitis o encefalitis en la infección aguda y además por afectación directa del virus al sistema nervioso puede dar en las infecciones de larga data en el estadio de SIDA la demencia asociada al SIDA. Los grupos etarios van a tener que ver con la afectación por este virus y en pacientes que tienen obviamente factores de riesgo para la adquisición. Dentro de la familia Picornaviridae encontramos el poliovirus, el virus de la polio, clásicamente la forma de poliomielitis paralítica y meningitis, la forma de encefalitis fue más rara. Hoy sabemos que prácticamente está erradicada la polio en las Américas. Después encontramos los enterovirus, que van a ser la causa principal de meningitis aséptica y también puede provocar encefalitis en diferentes grupos etarios. Son formas con baja mortalidad que en los lactantes pueden ser más graves. Y dentro de los hepatovirus, el virus de la hepatitis A puede dar un cuadro de encefalitis, pero es una presentación muy rara. Acá encontramos un resumen de las afectaciones del sistema nervioso por el virus del herpes, por la familia Herpesviridae, donde encontramos herpes 1 y herpes 2, causantes de encefalitis y meningitis. Más adelante los vamos a desarrollar. Varicela zoster, que puede provocar encefalitis en niños y adolescentes y en pacientes inmunocomprometidos con una presentación con una alta mortalidad que puede llegar al 20%. La infección por el citomegalovirus, que puede dar en adultos jóvenes inmunocompetentes formas de meningoencefalitis o radiculopatías, pero que son infrecuentes. Pero lo que más vemos por citomegalovirus son los cuadros de encefalitis, mielitis o enfermedades radiculares de afectación a las raíces nerviosas
en los pacientes que tienen SIDA, trasplantados, etc., inmunocomprometidos. Y el virus del Epstein-Barr, o virus de la mononucleosis infecciosa, que puede presentarse como complicación de la mononucleosis infecciosa en forma de meningitis, encefalitis o mielitis transversa, y en los inmunodeprimidos puede inducir a enfermedades oncohematológicas como el linfoma de Burkitt, el linfoma primario del sistema nervioso o el carcinoma nasofaringeo, esto en general en pacientes HIV positivos. Acá vemos la patogenia de las infecciones por enterovirus. Son virus cuya puerta de entrada es la boca y la vía respiratoria. Desde aquí van a replicar en la orofaringe y en las amígdalas y en el intestino, y desde ahí se van a dirigir por el torrente sanguíneo provocando una viremia primaria que los va a hacer depositar en otros órganos que pueden afectar. Cuando atraviesan la barrera hematoencefálica, llegan al sistema nervioso central, donde van a provocar los cuadros de meningitis o encefalitis. Ya contamos previamente qué cuadros pueden provocar los diferentes tipos de virus. Lo que tenemos que saber es que cualquiera de ellos provoca meningitis aséptica o meningoencefalitis, que la tasa de ataque de los enterovirus es mayor en los niños, que la forma de transmisión es la vía fecal-oral, que no existe un reservorio animal, sino que el reservorio es el humano, que tienen un comportamiento estacional y en general se ven brotes en primavera-verano, y que el cuadro clínico de las meningitis va a estar dado por fiebre alta, convulsiones, somnolencia, puede haber temblor generalizado y dificultades para coordinar los movimientos, y esto va a tener que ver con el grado de afectación encefálica. El aislamiento viral se va a lograr por la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, que en general es una técnica muy cara y que no está disponible siempre, y que cuando los cuadros son leves y autolimitados, como ejemplo las meningitis asépticas, no siempre puede obtenerse el diagnóstico. Y después tenemos las pruebas de anticuerpos con IgM e IgG, esta última con muestra pareada, con dos determinaciones, con 2 semanas de diferencia. El aumento del título entre una muestra y la otra va a ser diagnóstico de infección por enterovirus. En este cuadro lo que vemos es la evolución clínica y la oportunidad de realizar técnicas diagnósticas de acuerdo a la evolución. Entre los días 2 y 4 aparecen los prodromos, el aislamiento viral de los signos, digamos, de una etapa de signos y síntomas que va a ser entre los 8 y 14 días. Va a ser posible en las fauces y en las heces del paciente, y en el líquido cefalorraquídeo va a ser posible aislarlo en la etapa final de la clínica, y los anticuerpos van a aparecer a partir de las 2 semanas del cuadro. Otra causa importante de meningitis aséptica en los niños, y esto tiene que ver con la frecuencia, digamos, tiene que ver con las tasas de vacunación. Ustedes recuerden que hay una vacuna muy eficaz para el virus de la paperas, que es la vacuna sarampión, rubiola y paperas. Entonces, hoy por hoy vemos meningitis en aquellos niños que no fueron vacunados. El virus de la parotiditis va a producir en su mayor parte una enfermedad leve, y en adultos puede provocar más que nada las complicaciones como son la meningitis y la orquitis.
Las características del virus: es una familia Paramyxovirus, es un virión esférico, polimórfico, está compuesto por ARN, es un ARN monocatenario lineal, y envuelto con una envoltura que contiene la glicoproteína viral GH-OHN, y cuya replicación, como todos los virus ARN, se va a realizar en el citoplasma. Sabemos que los únicos hospedadores naturales del virus de la parotiditis son los humanos. La replicación primaria ocurre en las células epiteliales de la cavidad nasal o de las vías respiratorias altas. La viremia disemina el virus a glándulas salivales y a otros órganos y sistemas, y de ahí puede llegar a través de la barrera hematoencefálica al sistema nervioso central. El periodo de incubación va a ser entre 2 a 4 semanas. Sabemos que el virus es eliminado por la saliva casi 3 días antes y 9 después del inicio de la parotiditis en sí, digamos, del cuadro de inflamación de las parótidas. Un tercio de las personas son asintomáticas y tienen alta capacidad de transmitir la infección. Cuando llega al sistema nervioso, el virus va a provocar en el 10-30% de los casos cuadros de meningitis o meningoencefalitis. Los testículos y los ovarios pueden estar afectados generalmente en la pubertad, entre el 20 y el 50% de los varones. Y se han informado pancreatitis en el 4% de los casos. La inmunidad va a ser permanente luego de una sola infección. Solo hay un tipo antigénico de virus de la parotiditis y no muestra una variación antigénica notable. Y el diagnóstico lo vamos a hacer en general con la clínica, y el diagnóstico etiológico con la PCR real time. En general, si uno quiere diagnosticar una encefalitis o meningoencefalitis, lo va a encontrar, va a realizar la PCR en el líquido cefalorraquídeo, y la serología IgM en la etapa aguda o el par serológico de IgG, que va a mostrar un aumento de los títulos. Dijimos que una causa posible de encefalitis es la infección por el virus sarampión. Esto en general en poblaciones donde la vacunación no es la adecuada. Vamos a ver un poco en este cuadro la historia natural de la infección por el virus del sarampión, que tiene un periodo de incubación que puede ir entre los 10 y los 14 días, con una fase prodrómica donde van a aparecer los síntomas respiratorios iniciales o el triple catarro y las manchas de Koplik en la mucosa yugal, para luego llegar al periodo de estado con el inicio del exantema. Paralelamente, con el inicio del exantema comienza a elevarse los anticuerpos IgM en la etapa aguda, y más posteriormente los anticuerpos IgG, que van a ser los que van a persistir positivos durante toda la vida y van a generar inmunidad. Como todo virus de ingreso respiratorio, va a haber una replicación en el epitelio respiratorio con una diseminación a los monocitos y macrófagos, células endoteliales y epiteliales de sangre, y también de órganos linfoides, donde se va a generar justamente la respuesta inmunitaria específica contra el virus. Dentro de las complicaciones más frecuentes del sarampión está la neumonía por el virus sarampión, que va a estar causada por infecciones bacterianas sobreagregadas con una alta tasa de mortalidad. Dentro de las complicaciones que afectan al sistema nervioso central, encontramos la encefalitis aguda, que se va a presentar en 1 cada 1000 casos.
Lo que tenemos que decir es que no existe una correlación evidente entre la gravedad del cuadro de sarampión y la aparición de complicaciones. Esto es, puede haber complicaciones neurológicas en pacientes con un cuadro leve de exantema o de cuadro infeccioso. La encefalomielitis posinfecciosa, o llamada también encefalitis diseminada aguda, que va a tener la característica de ser una enfermedad autoinmune, que va a estar asociada a la respuesta inmune contra la proteína básica de mielina. Por lo tanto, se va a comportar como una enfermedad desmielinizante, con una mortalidad que va entre el 10 y el 20%, y en los pacientes que sobreviven van a tener secuelas neurológicas importantes. Y años después puede surgir la panencefalitis esclerosante subaguda, que es muy poco frecuente, que es una enfermedad de comienzo insidioso que puede aparecer entre 5 y 15 años después de un caso de sarampión, y se va a caracterizar por el deterioro mental progresivo, por un cuadro de encefalitis progresiva, con movimientos involuntarios, rigidez muscular, y el paciente puede llegar al estado de coma y a la muerte al cabo de 1 a 3 años. Este cuadro lo que muestra son los métodos de diagnóstico de elección frente a cada situación en la infección por sarampión, y cuál es la mejor muestra para obtener el mejor rédito. Durante los primeros 30 días del comienzo del exantema, la detección de IgM por inmunofluorescencia y ELISA va a ser de elección. En el periodo agudo y la convalecencia vamos a tener la seroconversión de IgG, que puede acompañar al IgM, también por inmunofluorescencia y ELISA. Seroconversión hablamos tener un resultado inicial negativo y un resultado a las 2 semanas positivo para IgG. A eso lo denominamos como seroconversión. Cuando hay una neumonía, vamos a poder aislar el virus en cultivo por aspirar nasofaringio, lo mismo que en la orina. Y en los cuadros neurológicos, la mejor forma de diagnosticarlo es a través de la PCR en el líquido cefalorraquídeo, excepto en las manifestaciones de la panencefalitis esclerosante subaguda, donde la detección del IgG en el líquido cefalorraquídeo va a ser el método de elección. Ya nombramos anteriormente a la familia Herpes viridae como causa frecuente de infecciones con compromiso del sistema nervioso. El herpes 1 y 2 dijimos que podían provocar encefalitis, meningitis, meningoencefalitis neonatal y formas diseminadas en neonatos. Estas formas diseminadas son formas graves que ocasionan frecuentemente la muerte del niño. El virus de la varicela zoster puede manifestarse como una meningitis aséptica, como encefalitis, como una mielitis transversa, una vasculitis del sistema nervioso y como en la presentación del herpes zóster, que es ese herpes de presentación metamérica como reactivación de una infección de la infancia por el virus varicela. El citomegalovirus también es un virus que compone la familia Herpes viridae y puede dar, como vimos hoy, encefalitis, polirradiculitis, ventriculitis, mielitis, citomegalovirus congénito, que es muy grave también para el recién nacido, y formas graves y diseminadas en pacientes con SIDA, por ejemplo, inmunocomprometidos como los trasplantados o pacientes con tratamientos inmunosupresores. Y el virus del Epstein-Barr, que es el virus de la mononucleosis infecciosa, en el sistema nervioso nos va a dar meningoencefalitis, una ataxia cerebral aguda, meningitis aséptica y está relacionado con el linfoma primario del sistema nervioso central en el SIDA. Estos virus tienen la característica general de adherirse a la membrana celular y provocar la fusión, donde inicia ahí la replicación. Una vez que la nucleocápside llega a la membrana nuclear, se inicia en ese momento el proceso de transcripción
y la replicación. Ahí pueden ocurrir dos situaciones: que los virus provoquen la lisis de la célula, ¿sí? Que rompan la célula, y eso lo vamos a denominar como infección aguda lítica, o que estos virus generen lo que llamamos latencia o infección crónica o persistente. La latencia va a ser una forma habitual en este tipo de virus, con una permanencia en el hospedador que va a ser ilimitada temporalmente. La transcripción y la síntesis se van a producir en 3 fases. Esa etapa inmediatamente temprana, llamada alfa, se produce una unión de proteínas al DNA para que va a regular la transcripción. Luego va a haber una fase de síntesis de proteínas tempranas beta, y posteriormente la síntesis de proteína estructuralmente tardía o gamma. Aquellos virus que realizan su ciclo replicativo en forma completa van a destruir la célula hospedadora, produciendo lo que decíamos, como llamábamos recién, la infección lítica. Y aquellos que solo transcriben la información genética sin replicarse quedarán en ese estado de infección latente en diferentes células o estirpes celulares. Por ejemplo, el virus del herpes simple quedará latente en el ganglio nervioso, o el virus del Epstein-Barr quedará latente en el linfocito B, por ejemplo. El paradigma de la infección persistente latente en la familia de herpes es el herpes simple, que se va a manifestar como vesículas en piel y mucosas, cuya puerta de entrada va a ser el contacto directo con piel o mucosas a través de fómites, y ese virus va a quedar en estado latente en el núcleo del ganglio sensorial, y ante diferentes tipos de estímulos la infección puede reactivarse como una reactivación de tipo anterógrado, con nueva manifestación a nivel de neurona sensorial y de la piel. En esta diapositiva mostramos las principales características del citomegalovirus, y creemos importante definir las formas clínicas, la forma aguda o infección aguda primaria, la forma congénita, y definimos también la latencia, que es esa capacidad que tiene el virus de mantenerse en estado latente, que posiblemente sean las células madre CD34, esa persistencia del genoma viral sin producción de virus infeccioso, pero ante un estímulo esa capacidad de reactivarse, y llamamos estímulo a una disminución del sistema inmunitario del hospedador, que va a producir una mayor producción de viriones con diseminación a diferentes órganos. Y la recurrencia en infección crónica persistente, el virus se va a eliminar por saliva o por otras secreciones en forma intermitente y a bajos títulos, lo que esto puede generar que un individuo inmunocompetente y sin enfermedad esté diseminando el virus y contagiando la infección. Hablamos un poco de las formas clínicas. En inmunocompetentes la presentación puede ser asintomática, o dar un síndrome tipo mononucleósico o una hepatitis en menor medida, y en los inmunocomprometidos va a dar síndromes sistémicos diseminados con gran compromiso del estado general, con una alta mortalidad, o puede dar neumonitis o hepatitis, encefalitis o corioretinitis. Esto en general en pacientes HIV positivos o con déficit inmunológicos, o que reciben tratamientos inmunosupresores, como los trasplantados. Después en el cuadro vemos cuáles son los métodos directos e indirectos de diagnóstico viral. En general
Para los cuadros en inmunocompetentes utilizamos la serología, y en los casos de pacientes inmunodeprimidos en general se usan métodos moleculares como la PCR, que va a buscar obviamente el DNA viral. Para el diagnóstico de meningitis, lo que necesitamos hacer es la punción lumbar, que es la forma de extraer el líquido cefalorraquídeo y así poder ver sus características. La aguja raquídea se va a introducir entre el tercer y cuarta vértebra lumbar, y ahí se va a obtener el líquido que nos va a dar una pauta de acuerdo a las características físico-químicas, citológicas y la visión en el directo para Gram, nos va a dar una pauta de cuál puede llegar a ser el agente etiológico del cuadro clínico. Al líquido cefalorraquídeo se lo va a enviar para analizar en lo que es recuento de leucocitos y su fórmula leucocitaria. Ahí recuerden que hay etiologías donde predominan las células mononucleares frente a otras etiologías que van a predominar las polimorfonucleares. Se va a pedir también recuento de eritrocitos, la concentración de glucosa, la concentración de proteínas, la tinción de Gram y el cultivo bacteriano. Y en función de la sospecha clínica hay otras pruebas que uno puede agregar. Raramente vamos a pedir en nuestro medio un cultivo de virus, pero sí vamos a pedir pruebas de reacción en cadena de polimerasa o PCR para diferentes tipos de virus. BDRL si sospechamos la etiología causada por espiroquetas. Tinciones y cultivos para bacilo ácido alcohol resistente cuando sospechemos tuberculosis. La visión de tinta china, la tinción de tinta china, cuando sospechamos una meningitis por criptococo, por ejemplo, y en esos casos también vamos a pedir el antígeno polisacárido del criptococo. Podemos pedir, si hay sospecha, cultivos para hongos y otras pruebas más raras que se utilizan más raramente, que tiene que ver en función de la etiología que uno sospecha. Ya con la observación directa del líquido cefalorraquídeo, uno podría tener una orientación etiológica según su aspecto. Cuando el líquido cefalorraquídeo es claro, uno va a sospechar la etiología en general viral, y ahí, como dijimos, los enterovirus y herpes 1 y 2 son la causa principal. Las micóticas pueden dar líquidos claros, o las parasitarias, y algunas bacterianas como la tuberculosis, la sífilis y otras más raras pueden dar un líquido cefalorraquídeo claro. Cuando el líquido cefalorraquídeo es turbio, acá uno tiene que pensar obviamente en las infecciones bacterianas, principalmente meningococo, neumococo y haemophilus, y las infecciones micóticas por cándida especialmente o por cualquier otro agente que aumente el valor de neutrófilos en el líquido cefalorraquídeo. Uno puede acercar también, de acuerdo a los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo, a las causas infecciosas específicas. La infección viral, la meningitis viral, va a tener un recuento entre 50 y 1000 células, pero van a ser siempre de predominio mononuclear. La glucosa va a ser mayor a 45 miligramos por decilitro o mayor al 50-60% del valor de la glucemia, o sea, de la glucosa en sangre, y las proteínas van a estar por debajo de 200 miligramos por decilitro. Cuando las infecciones son bacterianas, aparece un recuento de leucocitos muy elevado, entre 1000 y 5000 o más, con un claro predominio neutrófilo,
la glucosa va a estar muy disminuida y las proteínas van a estar entre 100 y 500 miligramos por decilitro. La meningitis tuberculosa va a mostrar un recuento moderado de leucocitos, siempre con predominio mononuclear, con una glucosa baja y proteínas que pueden estar normales o llegar a valores importantes. Y la meningitis criptocóxica puede dar un cuadro muy parecido a la meningitis tuberculosa. Para las infecciones virales vamos a necesitar hacer detección del genoma viral por técnica de PCR con diferentes grados de sensibilidad y especificidad de acuerdo a los diferentes virus, más que nada y de acuerdo a la etiología más frecuente. Una PCR para herpes simple 1 y 2 tiene mayor del 95% de sensibilidad y especificidad en el líquido cefalorraquídeo, lo mismo que para varicela zoster y para citomegalovirus. Brevemente vamos a hablar de absceso cerebral, que puede estar causado por bacterias, micobacterias, hongos o parásitos, pero la causa principal en los pacientes inmunocompetentes son los abscesos bacterianos, que van a provocar colecciones purulentas en algún lugar del sistema nervioso central, que van a tener que ver por lesiones por contigüidad, como es una mastoiditis complicada que se abre a la cavidad craneal y al tejido encefálico, provocando una colección o absceso cerebral, o por ejemplo en los traumatismos de cráneo o en las fracturas o en las craniotomías, donde puede haber una colección de una bacteria que ingresa a través de la solución de contigüidad. Pero también los abscesos cerebrales pueden surgir de émbolos sépticos desde focos a distancia, por ejemplo una infección de la válvula cardíaca, una endocarditis, que puede desprender una embolia de bacterias, digamos una embolia séptica, que se va a colocar en el tejido encefálico y generar también una colección a ese nivel. Acá tenemos diferentes causas de abscesos cerebral que tienen que ver con la condición predisponente de cada paciente. En líneas generales, saber que las bacterias oportunistas o agentes oportunistas van a obviamente dar este tipo de lesiones en pacientes con inmunocompromiso, que cuando hay lesiones por contigüidad tiene que ver justamente con los agentes que causan infecciones a nivel del foco originario, por ejemplo, una otitis media, una mastoiditis, va a dar cuadros de abscesos generados por, en general, las especies de streptococo o enterobacterias, como las que provocan también infecciones de los senos paranasales, y cuando la lesión ocurra a partir de una puerta de entrada en la piel, como es el trauma o la neurocirugía, el Staphylococcus aureus va a ser la causa principal, también los Staphylococcus epidermidis y otras especies de streptococo.